Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al miércoles 30 de diciembre del 2020, penúltimo día del año, cerrando ciclo, este ciclo que le llamamos 2020, como lo hemos puesto popularmente. Sin duda alguna, un año difícil, complicado, pero que nos ha dejado muchísimo aprendizaje. Feliz provecho a todos los que almuerzan y el tema gracias a Ultra 12 Plex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. El tema de este día es alergia respiratoria en niños, un tema frecuente de esta época, un tema probablemente muy común y un tema que nos inquieta a los que somos padres de familia. Por eso tengo aquí el gusto con el doctor Manuel López Ramos, neumólogo. Doctor, muchas gracias por visitarnos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Pues un gusto estar acompañándolos, estar acá en este programa que a lo largo del año pues ha brindado una ayuda, una información sumamente valiosa para toda nuestra población y pues el aprendizaje constante para todas aquellas madres de familia, padres de familia que de una u otra forma tienen información de primera mano de especialistas de valioso prestigio en nuestro país, ¿verdad? Entonces creo yo que estamos pues ya en vísperas de ir cerrando el año y que pues todo transcurra con buen paso, deseando que estas celebraciones pues sean de provecho para todos y que el próximo año sea un año de mejores cosas. Muchas gracias, doctor. Así que le invito también a usted, doctor, que veamos la cápsula de este día. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. Existen muchos tipos de alergias que pueden afectar a los niños. En estas pueden influir factores genéticos y ambientales. Los problemas alérgicos de tipo respiratorio más comunes en los pequeños son el asma y la rinitis, enfermedades que están estrechamente relacionadas entre sí. Los estornudos duraderos con una nariz tapada o moqueo pueden indicar la presencia de rinitis alérgica, que es el conjunto de síntomas que afectan a la nariz cuando se tiene una reacción a algo que se respira y que se deposita en el interior de la cavidad nasal. Las alergias pueden ser estacionales o pueden ocurrir durante todo el año, y los profesionales afirman que el polen de las plantas es frecuentemente una de las causas principales. Las sustancias de interiores tales como el moho, los ácaros del polvo y la caspa de los animales pueden también ser detonantes de estos episodios. Debido a los síntomas que se presentan, muchas madres suelen asociar una alergia a una gripe estacional. Si desea conocer más acerca de las alergias respiratorias en niños, lo invitamos a que permanezca en sintonía de su programa Salud TV. Hoy nuestros expertos abordarán el tema. Acompáñenos. Sin duda alguna, un tema muy interesante, como se los decía al inicio, pues en el estudio se encuentra el doctor Manuel López Ramos, pero vía Skype también tenemos el gusto con el doctor Héctor Guidos, alergólogo pediatra. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por la invitación. Envío un saludo a toda la teleaudiencia, animándolos siempre a que sigan guardando las medidas de prevención en esta pandemia, usar mascarilla, alcohol gel, lavarse mucho las manos. Agradecerles a la producción del programa la invitación de nuevo y deseando que todos hayan pasado una feliz Navidad y para mañana que la fiesta del Año Nuevo sea de mucho bienestar, de mucho amor, siempre guardando el distanciamiento social pertinente en estas condiciones. Gracias a usted, doctor Guidos, y cuéntenos, ¿ya de vacaciones o mucho trabajo? Creo yo que con esta época se ha elevado un poco más, creeré yo. Pues no, de hecho aquí estoy en mi consultorio, ya con ustedes pues ya se cierra el consultorio hasta el próximo año, bueno, que el próximo año es apenas pasado mañana, ¿no?
Pero todo el año en general el trabajo sí ha disminuido mucho por este asunto de la pandemia, y este periodo no ha sido la excepción, ¿no? Sin embargo, muchas mamás sí nos han estado consultando por correo electrónico, por WhatsApp, y todas la tecnología se ha puesto de nuestro lado para eso, ¿no? Y monitorizamos a nuestros pacientes ofreciéndoles algún tipo de manejo intradomiciliario en casita. No, de verdad que merecía vacaciones, doctor, así que está bien que se las vaya tomando por acá. Doctor Manuel, entendía que estos temas respiratorios han sido muy comunes este año. Creo que podemos incluso confundir esta enfermedad nueva, este COVID, con alergias. Y me encantaría definir qué es una alergia respiratoria, quizás como para que comenzáramos a tener claro cuál es el concepto de alergia y de a poco pues ir hablando de las alergias en los niños. Sí, no, definitivamente hoy con la pandemia pues hemos tenido de una u otra forma la consulta frecuente en muchas personas que adolecen ya de problemas crónicos y de tipo a la cabeza de tipo alérgico, ¿verdad? Y que muchas veces suelen confundir algunos síntomas y que estos pues en algún momento pudieran ser un signo o un síntoma de una infección por COVID-19. Es sumamente importante aclarar que cuando ya hay un proceso de tipo infeccioso, independientemente ya sea de tipo viral o en algunas personas que puede ser infección de tipo bacteriana, pues la presencia de fiebre va a ser quizás el signo más importante que nos va a ayudar a diferenciar de un proceso alérgico a un proceso infeccioso. Los procesos alérgicos definitivamente van a estar muy relacionados a el contacto que los niños o los adultos puedan tener a diario, llámese el polvo, llámese polen, la presencia de los ácaros, las enfermedades respiratorias. Yo siempre lo digo en mi consultorio, tiene un porcentaje sumamente alto de predisposición tanto en nuestra localidad donde nosotros vivimos, como también en los lugares de trabajo. Tenemos un componente sumamente importante de lo que nosotros hacemos, lo que nosotros realizamos, las exposiciones que a diario a las que las personas están pues expuestas, contribuyen a la presencia de procesos alérgicos, y estos procesos pues se caracterizan porque hay una reacción, ¿verdad?, de ciertas células, y estas células desencadenan en el sistema respiratorio un proceso de tipo inflamatorio con un incremento de ciertas poblaciones celulares que de una u otra forma van a ocasionar la persistencia de los síntomas que pueden ir desde estornudos, congestión nasal, secreción nasal persistente, y en algunos pacientes va a estar muy relacionado con problemas bronquiales, principalmente de tipo asma. Entonces esto es bastante importante. Y otra cuestión es que los problemas alérgicos tienen una condicionante familiar o genética hereditaria muy fuerte. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas personas, si nosotros investigamos sobre su grupo familiar, hay una historia importante de alergias desde los abuelitos, los padres, hermanos, tíos, ¿verdad?, primos. Entonces esto es una condicionante muy importante, pero también van a haber otros factores de tipo externo que pueden llegar a condicionar la presentación de estas características alérgicas en las personas. Ahora, los niños, y es pues parte de la especialidad del doctor Guidos, ¿verdad? En los niños pues definitivamente el componente alérgico lo podemos ver en los primeros meses o años de vida, el desarrollo de cada una de estas manifestaciones clínicas. Ok, doctor Guidos, ¿en qué momento, en qué edad del niño podemos comenzar a detectar ciertas alergias respiratorias, recién nacido o se va desarrollando conforme va creciendo? ¿Cómo funciona esto? Bueno, no, de hecho, ese es uno de los hitos que habitualmente abordamos con los padres de familia. ¿Verdad? Nadie nace alérgico, nadie, absolutamente nadie. ¿Verdad? ¿Existe predisposición familiar? Sí, es cierto.
En los últimos años se le ha dado más importancia a la relación familiar de primer grado. Eso quiere decir de que interesa sobre todo papá, mamá y hermanitos mayores. Por ejemplo, si uno de los papis es alérgico, el chance de que el niño salga alérgico es cerca del 65%. Si los dos papás son alérgicos, el chance es cerca del 85-80% aprox. Si los dos son alérgicos y comparten la misma enfermedad alérgica, el chance es de cerca del 90%. Y si hay hermanitos mayores alérgicos también, entonces cada hermanito mayor le aporta cerca de 2 o 3% de probabilidad. Entonces, si yo soy el segundo hijo, entonces mi chance es el riesgo de papá, mamá, más el de mi hermano mayor, por ejemplo, ¿no? Ese es un asunto, ¿verdad? Pero sin embargo nadie nace alérgico. Habitualmente en los países de clima templado, que ven 4 estaciones al año, otoño, invierno, primavera, verano, habitualmente las entidades alérgicas suelen presentarse después del segundo año de vida. Entonces, antes del primer año de vida sí pueden haber alergias, pero casi nunca alergias de tipo respiratorio. Predominan más las alergias de tipo alimentario. Y esto es precisamente lo que nosotros conocemos como la marcha atópica, en donde las enfermedades alérgicas secuencialmente van una detrás de otra. Entonces, primero aparecen las enfermedades alérgicas alimentarias, luego las alergias de piel, el famoso eczema, y hasta después es cuando aparecen las manifestaciones de alergia respiratoria. No, sin duda alguna, creo yo, y sobre todo en esta época, como lo hablábamos aquí con el doctor López, que hay que tener mucho tacto en diferenciar, ¿verdad? Alergia, gripe, y ahora con la pandemia, creo yo que a la mayoría de padres nos inquieta. Vemos estornudar a nuestros hijos y creo que de repente es lo primero que le preguntan, ¿verdad? Entonces creo que hay que tener mucho tacto, doctor. Y por aquí nos daban un tip el doctor López, que entiendo yo y me corrigen, que no da fiebre. O sea, una alergia respiratoria no nos dará fiebre, sino que otros síntomas, obviamente incómodos, pero no hay fiebre. ¿Así será, doctor? Sí, coincido totalmente con el doctor. Las alergias no suelen dar fiebre. Entonces es una señal bastante trascendental que los papás tienen que tomar en cuenta a la hora de saber diferenciar entre una y otra cosa. Y otro asunto interesante, fíjese, haciendo un poquito de hincapié en la definición de alergia. Contrario a lo que los papás suelen considerar, la alergia representa un sistema inmunológico que está trabajando de forma excesiva, que es muy fuerte y está mal orientado. Casi siempre los papás repiten, el sistema inmune de mi hijo está débil, por eso es alérgico. No es así. El sistema inmune del niño está trabajando de más, y cuando el estímulo es externo, eso se llama alergia. Muchas gracias. El estímulo interno, eso se llama autoinmunidad. Entonces son dos cuestiones que hay que saber diferenciar. No, gracias, doctor. Ahorita los invito a una pausa comercial y seguimos hablando sobre todo eso, doctor, porque de verdad que me interesa que lo conozcamos mucho, tal como usted lo ha ido acá mencionando. Ok. Estás viendo Salud TV. Bueno, alergias respiratorias en niños. La importancia, doctor López, del historial respiratorio y relacionándolo un poco con la gripe, insisto yo, en el contexto que estamos, estornudo, me duele la garganta, tengo mocosera, me preocupo, ya logramos diferenciar que la fiebre es importante, pero ¿por qué es tan importante también el historial respiratorio? Bueno, hay ciertas patologías que pueden tener, pues, hay pacientes que con la edad pueden llegar a desarrollar ciertas enfermedades que tal vez durante la infancia y la adolescencia nunca tuvieron algún tipo de manifestación, ¿verdad? Entonces es sumamente importante el historial clínico de estas personas
para que nosotros podamos hacer pues el diagnóstico diferencial de ante qué podemos estar. Y en el contexto de la pandemia, pues es sumamente importante saber que la sintomatología de un proceso infeccioso, tales como COVID, suele ser un proceso agudo. Esto quiere decir que una persona puede pasar durante un periodo de incubación que en COVID puede llegar a ser tan largo como hasta 14 días, pero en un lapso de 7 días la mayoría de las personas desde que se contagiaron llegan a desarrollar los síntomas y posteriormente, ¿verdad? El inicio de los síntomas es en el lapso de los 7 días después que una persona se contagió y comienza toda la gama de manifestaciones de las que ya hemos hablado en muchas ocasiones, ¿verdad? Dolor de garganta, congestión nasal, secreción nasal, la presencia de fiebre y alrededor entre el día 6, día 7 de iniciada la sintomatología, pues ya la presencia de falta de aire y de tos, que de una u otra forma esto se diferencia de otros síntomas que tienen una, digámoslo así, son síntomas crónicos en los cuales una persona pues ya tiene el antecedente de padecer de procesos de congestión nasal, secreción nasal. Ya muchas personas saben diferenciar cuáles van a ser aquellos factores que empeoran sus síntomas. Muchas veces los cambios de clima, los cambios de temperatura, pasar de un lugar que está con mucho frío a un lugar caliente, la exposición a ciertos lugares a donde hay contaminantes ambientales, el uso excesivo, por ejemplo, de alcohol gel o de todas estas sustancias que estamos utilizando para la desinfección de nuestra vivienda o de nuestros lugares de trabajo, tienden de una u otra forma a incrementar todos estos síntomas que ya los pacientes suelen padecerlos de forma crónica, que tienen años de venirlos padeciendo y que se agudizan ante la presencia de uno de estos estímulos. Perfecto. Ahora, doctor Guidos, aprovechándolo y viendo todos estos conceptos, ¿qué tan común es la alergia respiratoria de los niños? Ya yéndonos de lleno al tema, ¿qué tan común es, qué tan frecuente es? Obviamente aquí vemos varios contextos, ¿verdad? El clima, varios factores, y me atrevo a decir que incluso la alimentación pues también puede influir. Entonces, ¿qué tan común es la alergia respiratoria en los niños? Bueno, a nivel global actualmente se están describiendo tasas de incidencia de alergia cercanas al 30%. Esto quiere decir que 1 de cada 3 personas en todo el mundo probablemente sea alérgica. Datos locales, pues de forma reciente no tenemos, pero hace más o menos una década se corrió una encuesta que se llamaba ISAC. Era un estudio ISAC que se hizo en todo el mundo y aquí se hizo una estimación en el Hospital Nacional San Rafael. La doctora Margarita Figueroa y el doctor Mauricio Flores estuvieron a cargo de esa intervención. Entonces se hicieron 2 grupos, un grupo entre 3 y 6 años y otro grupo entre 10 y 14 años. En el grupo entre 3 y 6 años se estimó que más o menos el 21% de pacientes entre esas edades tienen sintomatología compatible con rinitis alérgica y cerca del 18% de pacientes tienen síntomas compatibles con asma. Y la relación con el segundo grupo, entre 10 y 14, era más o menos la misma, ¿no? Entonces, estamos viendo de que esta es una enfermedad relativamente frecuente, que estamos viendo que está aumentando, a nivel global está aumentando mucho. En países, por ejemplo, como el Reino Unido, se estima que para el 2050 aproximadamente 1 de cada 2 ingleses va a ser diagnosticado con una enfermedad alérgica. Entonces vemos que está incrementando mucho. De hecho, las alergias actualmente las denominamos, y eso gracias a una publicación de Nat Geo, de la revista, como la epidemia del siglo XXI. Bueno, eso fue antes de que apareciera el COVID-19, ¿no? Pero sí la denominábamos de esa forma, ¿ve? Porque el ausentismo escolar, el ausentismo laboral primario de los adultos que están afectados por alergia y el ausentismo laboral secundario
Esto de cuando tienen que cuidar al chico que está enfermo en la casa, se estima en miles de millones de dólares al año, ¿verdad? Cerca de 300.000 millones de dólares al año, aproximadamente. Ahora, doctor, veíamos que normalmente arriba de los 2 años, doctor Guido, veíamos que arriba de los 2 años probablemente teníamos los primeros síntomas o se podía diagnosticar alergia respiratoria. La pregunta, creo yo, es si me da, ¿es para toda la vida o tiene algún tratamiento, alguna cura o cómo funciona esto, doctor Guido? Ok, las alergias no se curan. Voy a utilizar una analogía que suelo utilizar con las mamás de los niños. Y les digo, las alergias, señoras, son como las suegras. Usted decide. Puede ser una señora que vive a diario con usted en casa o puede ser una suegra linda y hermosa que se mira ya muy de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros iniciamos la intervención médica y el control de la alergia, eso es para obtener estabilidad, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente está estable, la aparición de síntomas suele reducirse considerablemente. Por ejemplo, para el caso de la rinitis alérgica, nosotros consideramos de que la cuestión está bastante bien cuando los síntomas son menos de 3 o menos días a la semana, ¿no? Y cuando estamos hablando de asma predominantemente alérgica, porque hay asma no alérgica, esa es una cuestión que sí me gustaría aclarar oportunamente. Cuando hablamos de asma predominantemente alérgica, estamos hablando de aquellos episodios agudos de asma que aparecen 1 o 2 veces al año aproximadamente. Ok, creo que era importante definirlo. Yo pues hasta este momento no sabía que la alergia, creía yo que alergia y asma eran cosas diferentes, pero, o bueno, que era lo mismo, pero veo que hay pequeña diferencia por lo que logro entender por acá. Tenemos una pregunta en WhatsApp, nuestros amigos televidentes nos están ayudando, pues la comenzamos a leer por acá, quiero ver. Bueno, dice, hola, saludos a todos, yo quiero saber la diferencia entre los síntomas de gripe, alergia y COVID-19. Muchas gracias, los veo desde Zacatecoluca. ¿Habrá calorcito por allá quizás, doctor, o cómo será el clima? No, y de hecho con esta variación de clima que hemos estado teniendo en los últimos días, pues definitivamente muchas personas que tienen pues antecedentes de alergias pues han visto incrementados los síntomas en esta última semana. Bastante importante la pregunta que hace el amigo o la amiga televidente, ¿verdad? En el cual pues es sumamente importante, ya se había mencionado que una de las características de alergias con cualquier tipo de proceso infeccioso en la mayoría de casos va a ser la presencia de fiebre. Los síntomas de un proceso infeccioso van a ser síntomas agudos, o sea que van a aparecer en el transcurso de un par de días, ¿verdad? Van a ser progresivos. Y en el caso de COVID-19, pues la gama de síntomas que se mencionan es que pueden ir desde dolor de cabeza, dolor de garganta, síntomas gripales. En algunas ocasiones o en la mayoría de los pacientes pueden en algún momento percibir o decirnos que han perdido la percepción de olores, la pérdida del gusto. Algunas personas también van a tener otras manifestaciones como por ejemplo diarrea, náuseas, vómitos, y la sospecha clínica va a ser la que nos va a ayudar a saber dirigir los exámenes con los cuales nosotros nos podemos apoyar y poder hacer el diagnóstico pues de COVID-19. Yo creo que una gripe, ¿verdad? También que fue parte de la discusión, de la pregunta, pues en estos días pues hay aparecimiento de muchas personas que andan con cuadros gripales, gripe común, influenza, ¿verdad? Y estos pues pueden tener características similares a un cuadro de COVID-19. La diferencia quizás va a radicar en que un cuadro de influenza, la fiebre puede aparecer desde el inicio del cuadro, mientras que COVID-19 en la mayoría de los pacientes la fiebre más o menos aparece entre el 3.er o 4.er día de inicio de síntomas.
Entonces, la clínica, pues, y el examen físico de estos pacientes, pues, nos van a ayudar mucho a hacer la diferencia. Sin duda alguna es la pericia del doctor, eso es muy importante. Así que, amigo televidente, lo invito, ahí están los números en pantalla para que nos puedan preguntar, puedan salir de sus dudas aquí con ambos especialistas. Nos vamos a una pausa comercial, pero los quiero invitar a ver la cápsula este día con el doctor José Enrique Asensio, hablando sobre la importancia de la lactancia materna para proteger de las alergias. Hola, ¿qué tal, amigos de Salud TV? Les habla el doctor Enrique Asensio, pediatra y neonatólogo del Hospital Centro Médico Lourdes. En esta cápsula vamos a hablar sobre la lactancia materna como un factor protector frente a alergias respiratorias. Yo creo que todos estamos conscientes y sabemos que la leche materna es el mejor alimento para nuestros niños pequeños, especialmente para los menores de 6 meses. También sabemos que se han hecho múltiples estudios, publicaciones que nos hablan de los grandes beneficios de la lactancia materna. Uno de estos beneficios es que se convierte en un factor protector frente al desarrollo de cualquier tipo de alergias, entre las que se encuentran las alergias respiratorias. Y esto es muy fácil de explicar, ya que la leche, entre muchas sustancias que contiene, tiene una porción que son las proteínas. Las proteínas son fuente de alergias o producen alergias en muchas personas, pero al tener la leche materna proteína humana, su riesgo es menor frente a una leche artificial que es producida a partir de leche de vaca y que tiene una proteína bovina. Así es que los niños alimentados con leche materna exclusiva en sus primeros meses de vida se exponen menos a estímulos que puedan conllevarnos a alergias respiratorias. Aparte de eso, también tomar en cuenta que la madre transmite a través de la leche materna ciertas sustancias que mejoran el sistema inmunológico y que nos preparan de una mejor forma cuando estamos frente a un estímulo alergénico. Por lo tanto, los niños alimentados con leche materna tendrán menos posibilidades de presentar alergias respiratorias. Tomémoslo en cuenta cuando tengamos a nuestros niños, que siempre la leche materna es la mejor opción. Muchas gracias. Para Salud TV les habló el doctor Enrique Asensio. Estás viendo Salud TV. Amigos de Salud TV, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy el doctor Samuel Ramírez y esta es tu sección Mi Pediatra en Casa. En esta oportunidad hablaremos acerca de algunos consejos que puedes seguir ante el caso de desobediencia en tus niños, en especial entre la edad de los 3 a 5 años. Enseñar la obediencia en los niños es sumamente difícil, en especial porque la edad desde los 2 años hasta los 5 años se convierte en una etapa de conocimiento muy importante en cuanto a su nivel cognitivo y a sus relaciones personales. Es decir, es un momento de descubrimiento para conocer algunos rasgos de personalidad y son momentos claves en los cuales los padres pueden inculcar los valores de la disciplina, de la obediencia y el respeto hacia las reglas. Lo más importante es que los padres deben plantearse como la principal fuente de las reglas o los que imponen la disciplina dentro del hogar. Si no reconocen esta autoridad, ya tenemos un punto perdido para los papás, puesto que los niños necesitan conocer las reglas a través de las personas que las aplican. Espero que esta pequeña recomendación ayude a que podamos fortalecer un poco más ahora que tenemos tiempo en casa para fortalecer la obediencia y enseñar disciplina con amor.
consejos importantes. Los padres deben estar en una sintonía mutua para saber cómo van a poder educar a su hijo. Si encuentran diferencias entre la educación que se quiere brindar a través de la madre y el padre, el niño no va a tener un punto fijo para poder expresar o poder guiarse en la resolución de problemas y poder adquirir todos los valores que se quieren. Espero esto haya sido de utilidad para todos ustedes. Soy Samuel Ramírez. Hasta la próxima. Alergias respiratorias en niños. De verdad que importante este tema en el contexto que vivimos, por la preocupación e inquietud que nos da los padres. Realmente qué buenos consejos hemos estado aprendiendo en este día por acá. Doctor Guidos, quería aprovechar y nos puede ayudar. ¿Cuáles son las causas más comunes de las alergias respiratorias en niños? No sé si dependerá de cada persona o habrá algún patrón. Y se me ocurre a mí, incluso la pólvora, que mañana probablemente se reviente más, o el cambio de clima. Si lo podemos poner un orden, ¿cuál sería, doctor, si es que existe ese orden? Ok, bueno, hay que distinguir bien porque habitualmente la gente suele pensar que existe alergia a las condiciones climáticas. Eso no es alergia. Eso simplemente traduce una inflamación previa, que es un concepto ya un poquito viejito, que se llama inflamación mínima crónica y persistente. Entonces, cuando tenemos ese escenario, una variación significativa en las condiciones del clima, que puede ser aumento de lluvia, aumento de frío, o el pasar de súbito de una habitación que está muy caliente a otra que está muy fría, puede exagerar esa inflamación. Y la otra cuestión importante es que la contaminación ambiental per se no funciona tampoco como un agente alérgico. También es un irritante genérico. Igual puede irritar a un alérgico que a un no alérgico. Solo que como el alérgico está previamente inflamado y puede estar previamente sintomático, entonces su afectación se traduce en una exageración de esos síntomas, ¿no? Siempre cuando nosotros hablamos de alergia tenemos que pensar en una proteína. A veces los papás de niños muy chiquitos nos dicen, me han dicho de que el niño es alérgico a la lactosa. No, eso no existe. Porque la lactosa, usted que se dedica al campo de la nutrición, sabe bien que la lactosa es el azúcar de la leche. Entonces, en química orgánica sabemos de que existen carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, las alergias siempre van a ir dirigidas contra una proteína. O bueno, casi siempre, ¿no? Esa es una cuestión interesante. Localmente en El Salvador, aquí la desgracia funciona a nuestro favor, ¿verdad? Porque recuerde que somos el país, uno de los 3 primeros países más deforestados de América Latina. Entonces aquí no vamos a ver significativamente mucha alergia a pólenes de árboles. Se consideran más frecuentes, sobre todo en adultos, las alergias a las gramas, a los pastos, y las alergias también a las malezas. En niños, estos grupos son un poquito menos frecuentes, pero lo que vemos con mucha asiduidad es alergia a los alergenos que están adentro de la casa. Esos se llaman alergenos intradomiciliares. Y el que va a la cabeza es precisamente los ácaros del polvo, que muchas veces en uno u otro medio hemos oído platicar de ellos. Entonces, los ácaros del polvo constituyen entre el 80 y el 90% de alergias de tipo respiratorio en niños. En segundo lugar, el alergeno más frecuente de los niños es la cucaracha. Se asocia mucho a presentación de animalito que a veces ni lo vemos, pues, porque es un animalito de hábitos generalmente no. Muy chiquito. Ni lo ve. Ahí por donde pasa, deja saliva, hace del 2 de pupú, esa chibolita, eso se deshidrata, se desintegra, se integra al polvo de la casa
y de repente cuando la mamá pasa la escoba o se sacude por ahí, el chiquitín que es alérgico a cucaracha puede oler, puede percibir a nivel de su nariz el alergeno, y entonces es cuando aparecen los síntomas. Oh, qué interesante, doctor. Yo creo que en base a lo que usted nos dice, la importancia de la limpieza en el hogar, cómo nos puede ayudar a manejar ese tema de la alergia y sobre todo los más chiquititos. Bueno, nosotros vamos a una pausa comercial, así que nos vemos en un ratito. Estás viendo Salud TV. Una alergia comienza cuando tu sistema inmunitario confunde una sustancia normalmente inofensiva con un invasor peligroso. El sistema inmunitario produce anticuerpos que permanecen alerta con respecto a este alérgeno en particular. Cuando vuelves a estar expuesto, los anticuerpos generados en el primer contacto pueden liberar una cantidad de químicos como la histamina, que causan síntomas de alergia. Algunos de los causantes más frecuentes de alergia son alérgenos aéreos, como el polen, la caspa de mascotas, los ácaros del polvo y el moho. También existen ciertos alimentos, en especial el maní, frutos secos, trigo, soja, pescado, mariscos, huevos y leche. Las picaduras de ciertos insectos como las de abeja o de avispa también pueden generar reacciones alérgicas, al igual que el consumo de medicamentos como la penicilina o antibióticos basados en la misma. Finalmente mencionaremos el látex u otras sustancias con las que se puede estar en contacto, pero que su manifestación principal es en la piel. Bueno, interesante todo lo que estamos aprendiendo sobre alergias respiratorias en niños. Insisto, cada bloque que en el contexto que estamos realmente tiene muchísima importancia. Ahora, doctor Guidos, yo quería aprovechar esto, y este es un mensaje popular, creería yo que muy erróneo, pero porfa me corrige. Bueno, si tenés alergia, tomate una medicina alergena o que te pueda evitar la alergia y pues no importa, no te va a pasar nada. ¿Es bueno este hábito o tiene una consecuencia estar practicando eso? Bueno, los antialérgicos o antihistamínicos, así como decía la nota previa, la sustancia que genera muchos de los síntomas de alergia es la histamina. Entonces, por eso se han ideado los antihistamínicos, que popularmente son conocidos como antialérgicos. Muchos de ellos ya son de venta libre. En Estados Unidos se llama OTC, medicamentos over the counter, o sea que se pueden vender sin receta. Tomarlos 1, 2, 3 días no está mal, no va a producir un efecto adverso, ¿verdad? Pero no se puede vivir tomando medicamentos por los siglos de los siglos. Entonces, cuando tenemos persistencia de varias semanas de síntomas que solo se controlan con el uso de antihistamínicos, entonces lo pertinente es acudir a un especialista para que se haga un diagnóstico adecuado de la patología alérgica. Y la otra cuestión que sucede muy a menudo es que muchos pacientes vienen acá y me dicen de que ellos piensan que tienen una alergia, ¿verdad? Pero cuando hacemos la famosa prueba de alergia y vamos probando los aeroalergenos, nos damos cuenta de que no, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a buscar entonces alguna causa asociada que pueda estar provocando síntomas que aparentemente se confundan con la alergia. Entonces, eso viene a cuenta de lo que mencionaba en otro segmento, de que asma no es una sola, hay asma alérgica y asma no alérgica. Entonces, en asunto de asma no alérgica, sí deben de considerarse otra serie de factores que pueden estar provocando los mismos síntomas y que pueden estarnos confundiendo. Y qué importante lo que menciona doctor Guidos, en el sentido de que a veces tenemos ese mal hábito, esa mala costumbre de
bueno, me tomo mi antialérgico y no me pasa nada, me tomo, pero ya vemos que obviamente lo ideal es evitar ese factor que me está desencadenando esa alergia para no estar recurriendo a ese antialérgico. Vamos a una pregunta por WhatsApp. Me dicen aquí en producción que tenemos una pregunta, así que se las comienzo leyendo. Dice: buenas tardes, mi hija padece alergia y en estos días ha estado con mocosera todos los días. Quizás será el clima, por ahí lo mencionaba, pero quizás usted nos ayuda, doctor López. Sí, de hecho es uno de los factores que ya se mencionaba. En algún momento pues puede agudizar los síntomas crónicos que pueda tener la paciente. También suele suceder que en estos climas en los cuales hay una variación, hay presencia de mucho viento, clima frío, también se dan todos los factores para que haya una mayor movilización o transmisión de ciertos virus que en alguna forma pueden también provocar cuadros infecciosos que pueden aumentar los síntomas basales de una persona, y principalmente cuando ya hay un aumento en la secreción nasal y vemos que esta secreción ya no es hialina, sino que ya es una secreción que pueda estar siendo amarilla o verde, pues definitivamente podemos estar ante un cuadro infeccioso. Muchas gracias. Me dicen que tenemos otra pregunta por WhatsApp. De verdad, gracias amigos, pueden consultarnos. Dice: buenas tardes doctores, tengo gripe y tos, pero no me duele la garganta, solo siento picazón. Quisiera saber si puede ser COVID, creo que se cortaba la pregunta por ahí, o es alérgico ya que vivo donde hay mucho polvo. Creo que lo hemos ido mencionando durante todo este tema, doctor. Quizás doctor Guidos nos ayuda ahí, no sé si lo logró. Bueno, volvemos al primer segmento de este día, ¿no? El COVID habitualmente sí produce fiebre, la alergia no suele producir fiebre. Y la otra aclaratoria que me parece oportuna en este momento, cuando hablábamos de alergenos intradomiciliares y hablábamos del polvo, de los ácaros del polvo y de la integración de la cucaracha al polvo, estamos hablando de polvo de adentro de la casa, ¿verdad? Porque muchas veces cuando nosotros le decimos a los pacientes su hijo es alérgico a los ácaros del polvo, entonces lo primero que hacen es decirle: entonces ya no vas a ir a jugar a la cancha polvosa del barrio, ¿verdad? Eso no es así, ¿verdad? Porque ese es polvo extradomiciliar, ese no produce alergia, ya habitualmente no está cargado ni de ácaros, ni de cucaracha, ni de hongos, ni de esporas de hongos, ni de epitelio de animales. Esa es una aclaratoria importante. Sí hay que considerar de que el polvo puede estar ejerciendo una contaminación ambiental que a lo mejor está exagerando los síntomas, ¿verdad? Pero volvemos al punto, la diferencia fundamental entre alergia y COVID, pues el COVID da fiebre. Yo creo que era muy válida la pregunta, ¿verdad? Creo que por la situación que estamos siempre podemos tener ese cierto temor, así que yo creo que ya está clara la respuesta a su pregunta. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, regresamos en unos momentos. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro tema, alergias respiratorias en niños. Doctor Guidos, ayúdeme con algo. ¿Cómo me doy cuenta o cómo yo como padre de familia puedo decir si mi hijo es alérgico a X o Y componente? O sea, ¿de qué manera se hace para tener certeza total de que mi hijo o de que el chiquito de la casa tiene alergia a X componente? Ok. La formulación de su pregunta fue muy interesante porque dijo: ¿cómo puedo tener certeza? Exacto. La certeza únicamente se obtiene mediante la evaluación por un alergólogo. Entonces, cuando se viene a la consulta con el alergólogo, se le instruye pertinentemente al papá para que no le dé antihistamínicos una semana previa al niño, y cuando nosotros lo abordamos de forma primaria, hacemos las famosas pruebas de alergia, que se pueden hacer en la superficie del antebrazo, la cara anterior o en la espalda. Ahí es como nos parezca mejor, ¿verdad? Dependiendo del niño incluso a veces, ¿no?
Entonces vamos colocando extractos alergénicos. Cada extracto alergénico viene a ser como la esencia de un polen, o la esencia de ácaros de polvo, o la esencia de cultivos de cucaracha, o de colección de hongos, de esporas de hongos. Vamos colocando esa gotita sobre la piel del paciente y luego con un instrumento especial hacemos una perforación chiquita de la piel que ni siquiera saca sangre. Esperamos 15 minutos y entonces después evaluamos cómo evolucionó, ¿no? Tienen que aparecer 3 cosas para que nosotros consideremos que esa prueba de alergia es positiva. Número 1, tiene que aparecer una roncha. La roncha tiene que ser de por lo menos 3 milímetros de diámetro. Tiene que aparecer una picada de zancudo. Porque esa es otra cuestión. Aquí se le dice roncha a cualquier lesión de la piel. No toda lesión de piel es roncha. Entonces tiene que aparecer roncha de por lo menos 3 milímetros de diámetro. Alrededor de la roncha tiene que ponerse rojo. Y la tercera cosa es que tiene que picar. Entonces, cuando aparece esa tríada, nosotros con certeza podemos decirle al papá, su niño es alérgico a esta sustancia en particular. Y de ahí empieza la cuestión de la desensibilización alérgica, o la famosa vacuna para alergia. Doctor Guido, de verdad, muchas gracias por su tiempo, por toda la información que nos ha dado. Yo de mi parte le mando un abrazo de esos de moda, esos virtuales, ¿verdad? Deseando un feliz 2020 y un perfecto inicio del 2021. Muchas gracias, doctor. Me quedo yo con el doctor López por un momento más. Doctor López, ¿qué recomendaciones le podemos dar a los televidentes que nos están viendo, que dicen, bueno, pero ¿cómo lo evito? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué recomendaciones les podemos dar? Bueno, es sumamente importante, como ya se mencionó, pues nuestro entorno en casa debemos de procurar de cambiarlo, ¿verdad? Hay que evitar pues todos aquellos depósitos en los cuales podemos encontrar polvo y en el cual pues vamos a tener ácaros. Después de una época de lluvia, así como estuvo en nuestro país, que fue bastante profusa, pues es importante buscar ciertos lugares donde hubo humedad y donde las paredes han desarrollado un cierto hongo que aparece, que eso también es sumamente importante en el aumento de los síntomas. Tratar todas las paredes que estén humedecidas, tratar de limpiar todos aquellos depósitos que pueden ser o que sirvan como fuente donde puedan habitar cucarachas, que son otro de los factores importantes en las alergias. Definitivamente tratar de mantener la habitación de nuestros niños limpia, cortinas, alfombras, ¿verdad? Ciertos juguetes como ciertos peluches que pueden coger mucho polvo y que esto de una u otra forma pues pueden contribuir a los síntomas de nuestros niños. Gracias, doctor López, de verdad muy amable por tan valiosa información. Gracias. Nos vemos mañana jueves 31, último día del año, así que nos vemos con el tema tratamientos estéticos para el año nuevo. Feliz tarde, que la pasen de lo mejor y los espero. Nos vemos. Si su hijo tiene mucho riesgo de desarrollar alergias, existen medidas que usted puede tomar para controlarlas y hasta prevenirlas. Por esa razón le compartimos los siguientes consejos. Deje que sus niños interactúen con sus mascotas, no sin antes consultar con su pediatra. Está científicamente comprobado que la temprana exposición a animales, especialmente perros y gatos, puede proteger a los niños de desarrollar enfermedades de tipo respiratorias. Si está embarazada o tiene recién nacido, aléjelo del humo, ya que la exposición al humo, especialmente el del cigarrillo, antes y después del nacimiento, aumenta el riesgo de que su bebé desarrolle sibilancias y asma. Escoja la lactancia materna exclusiva. De no ser posible, opte por el uso de una fórmula hipoalergénica. De esta manera puede retrasar o prevenir la dermatitis atópica y la alergia a la leche.